Buenos días o tardes para todos. En realidad, como este espacio se mantiene en Facebook, entonces cualquier persona puede conectarse en cualquier momento. Entonces, bueno, quiero decirles a todos que quiero darles una gran bienvenida a este nuevo espacio que tenemos desde Asomicrofinanzas, que se llama Microtalks, y lo vamos a inaugurar precisamente con una persona que admiro muchísimo, que es Paola Arias, que es la directora de Banca de las Oportunidades, porque la conozco no solamente desde este cargo nuevo como directora de Asomicrofinanzas y la gran tarea que está haciendo por Colombia y por toda esta población de la base de la pirámide, todos estos micronegocios productivos que tenemos en todo el territorio colombiano, sino que no puedo decir hace cuánto, Paola. Muchos años ya. Muchos años, por eso estoy convencida de esa gran labor que está haciendo, porque no es una tarea que ella empezó a hacer ahora como directora, sino que viene de tiempo atrás. Entonces, pues quiero darte, Paola, la bienvenida. Y así rápidamente, así digo rápidamente porque la hoja de vida de Paola es espectacular y por eso toda esta cantidad de temas, de iniciativas, de seminarios, bueno, nos tiene a todos aquí midiendo los resultados, enseñándonos, trayéndonos personas del Banco Mundial, de la IFC, del gobierno, de todo, para que podamos hacer esa tarea que todos podemos desarrollar. Entonces, Paola es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en administración pública de la Universidad de Columbia. En su trayectoria se destaca, como les decía, más de 15 años en la banca, sostenibilidad, inclusión y educación financiera. Y hoy es la directora de la Banca de las Oportunidades. Como verán, el sector de las microfinanzas tiene la mejor aliada en Paola y en el direccionamiento que le está dando precisamente pues, a la Banca de las Oportunidades en estos momentos que queremos todos entender desde la industria microfinanciera cómo llevar estos servicios financieros y no financieros precisamente a esta población de la economía popular, todos estos negocios productivos que arrancan desde un negocio de supervivencia y que con este acompañamiento de Paola de Banca de las Oportunidades podemos hacer. Entonces, Paola, muchísimas gracias. Estás inaugurando este nuevo escenario de Asomicrofinanzas y de verdad para mí es un orgullo tenerte aquí presente en este momento tan importante para el país. Hola María Clara, muchísimas gracias por tus generosas palabras. Para mí es un motivo de orgullo y de emoción poder estar acompañándolos hoy en este espacio y tener esta conversación contigo, con las personas que nos escuchan y nos ven por Facebook Live y poder contar un poco de lo que venimos haciendo y de la alianza que, como tú dices, no es de ahora, es de muchos años atrás, donde el sector de las microfinanzas ha jugado un rol muy estratégico y ha sido muy importante en la promoción de la inclusión financiera y la educación financiera para la población desatendida y subatendida, y cómo a través de las entidades que hacen parte de Asomicrofinanzas hemos logrado importantes hitos en términos del acceso y el uso de servicios financieros, en particular de financiamiento, aunque la tarea todavía nos pone bastantes desafíos por delante, pues hay muchos avances y un trabajo en equipo de años del cual podemos conversar más adelante, donde el sector ha sido fundamental y esencial en la promoción de inclusión financiera de Colombia. Muchísimas gracias, Paola. Y bueno, como aquí se empiezan a conectar personas no solamente de la industria microfinanciera, sino muchos otros actores, inclusive micronegocios, microempresarios que están o no están vinculados precisamente con la industria microfinanciera, me encantaría que nos contaras un poco cuáles son esos beneficios, ¿sí? Que no van dirigidos solamente a las entidades que ofrecen servicios financieros o no financieros, sino también para la población colombiana, para los micronegocios y para toda esta población que tanto lo necesita y qué deben ellos hacer un poco para poder tener acceso y poder participar
de todas estas iniciativas que se vienen promoviendo a través de la banca de las oportunidades. De acuerdo, hablemos primero de por qué es inclusión financiera importante, porque todos venimos trabajando desde gobierno nacional, desde el sector público, desde los mismos cooperantes y entidades internacionales en promover el acceso y el uso de servicios financieros para la población. Y realmente es porque los productos y servicios financieros son una palanca clave, María Clara, para generar capacidades, para generar resiliencia, para generar bienestar financiero, para que todas y todos los colombianos podamos tener mejores condiciones de vida, podamos vivir mejor, vivir más tranquilos, vivir más seguros. Y es que los productos y servicios financieros transaccionales, de ahorro, de financiamiento, de seguro, bien utilizados, nos sirven para abrir muchas puertas. Nos sirven, uno, para cumplir metas, sueños, proyectos de vida. Con nuestros ahorros, con nuestro financiamiento, podemos cumplir sueños como pagar la educación de nuestros hijos, comprar una casa, una vivienda propia, hacer crecer nuestro negocio. Podemos también afrontar imprevistos y choques y emergencias a los que todos nos encontramos expuestos y que en términos financieros nos generan un malestar y unas implicaciones bastante dolorosas en muchos casos. La muerte de un familiar, pues si no tenemos una póliza de seguro, si no tenemos un ahorro, un colchoncito, si no tenemos acceso a un crédito, pues se nos vuelve un dolor de cabeza porque vienen un montón de gastos o nuestros ingresos se ven reducidos, si pasa algún daño, por ejemplo, con las lluvias ahora y todo lo que estamos viendo con el cambio climático, como muchas personas han visto que sus ingresos se caen, que sus activos se reducen o se dañan por culpa de las lluvias. Entonces, ¿cómo poder a través de los servicios financieros estar mejor preparados para afrontar todos esos eventos y que no nos generen tantos problemas financieros? Y para eso están los productos financieros, para cumplir metas, para proyectos de vida, para poder afrontar esas emergencias, esos imprevistos, esos choques, y por eso es que todos estamos trabajando por promover la inclusión financiera, porque es una palanca clave para que todos estemos mejor, para que todos podamos vivir mejor, y por eso venimos trabajando articuladamente de la mano. Y yo quisiera, antes de seguir con la pregunta, María Clara, hablar de algunas cifras muy generales de cómo está Colombia frente a la inclusión financiera. Y aquí pues hemos encontrado, y está nuestro famoso indicador de inclusión financiera, que ya supera el 90%, es un indicador realmente muy bueno. Lo que nos dice es que prácticamente la totalidad de los adultos en Colombia tiene al menos un producto de depósitos o transaccional o de crédito con alguna entidad financiera, bien sea con una de las entidades vigiladas por la superfinanciera, por un banco, por una compañía de financiamiento, por una cooperativa financiera, con una cooperativa de ahorro y crédito vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria o por una entidad microcrediticia, como puede ser una SAS, una ONG, una fundación que ofrezca microcrédito. Y vemos que acá entonces, pues la realidad es que prácticamente todos tenemos alguno de estos productos. Y ahí entonces yo quisiera decantar y analizar muy bien qué hay detrás de este indicador. Lo primero es que hemos logrado unos avances muy importantes en términos de los productos transaccionales y de ahorro, y yo creo que acá las billeteras digitales en particular han sido un catalizador muy importante en lograr que todas y todos podamos tener un producto en el celular a través del cual podamos hacer alguna transferencia, podamos hacer algún pago, podamos recargar el celular, podamos pagar el servicio público, comprar el internet, pagar el Netflix, pagar alguna compra a través del celular. Y la pandemia pues también nos ayudó con esa dinamización de los servicios transaccionales. La realidad es que cuando estuvimos en pandemia, pues los impactos fueron negativos en la mayoría de los aspectos de todos los que sufríamos y vivíamos la pandemia, pero en términos de transaccionales, pues sí vimos que hubo un crecimiento y una dinamización muy importante, sobre todo pues porque el efectivo era un vector de contagio, porque estábamos confinados, no podíamos salir de la casa, pero necesitábamos pagar el servicio público, necesitábamos pagar el mercado, y ahí entonces nos vimos en la necesidad de buscar el medio de poder hacerlo, hacer estas transacciones digitales. Y adicionalmente, desde el gobierno nacional, pues también se promovieron transferencias monetarias no condicionadas para ayudar a la población que se está viendo más afectada por el confinamiento.
y vimos programas como Ingreso Solidario, donde se logró incluir a través del sector financiero una porcentaje muy importante de la población, y esto hoy nos lleva a que pues prácticamente la totalidad de los colombianos tengamos algún monedero, y esto lo vemos cuando nos montamos a un taxi, pues ya vemos que está la opción, cuando vamos a la plaza de mercado con los vendedores ambulantes, vemos que hoy cada vez es más común que los micronegocios y que todas las personas tengamos alguno de estos productos. Entonces yo creo que ahí hay un avance muy importante que como país hemos registrado en términos de inclusión financiera. Sin embargo, en términos transaccionales, María Clara, pues hay unas tareas también pendientes. Creo la primera es el uso, todavía el efectivo sigue siendo el rey. Leíste el pensamiento. y yo creo, exacto. Muy bien con el acceso, pero entonces, ¿cómo vamos a trabajar conjuntamente para ese uso de esos servicios financieros? ¿Y cómo podemos también trabajar en ese tema de autoexclusión de mucha población? Porque, pues efectivamente lo que tú dices, hay muchos servicios electrónicos, etcétera, etcétera, pero ¿cómo podemos pasar para que esos servicios financieros generen bienestar en esta población? Y adicionalmente que sientan que estos servicios financieros adicionales a las transacciones, que es el acceso, pueda trascender a tener saber que esas puertas están abiertas para tener acceso a crédito, tener acceso a seguros y a muchos otros servicios financieros y no financieros que se prestan a través de este sector de las microfinanzas. De acuerdo, entonces yo creo que en términos de acceso, como tú lo mencionas, ahí la tarea pues está de alguna manera hecha, pero tenemos un reto y un desafío en términos del uso. ¿Y cómo hacemos realmente para empezar a utilizar más los productos transaccionales para reducir el uso del efectivo? Y lo vemos sobre todo en las zonas más rurales y apartadas del país que tú conoces muy bien, María Clara, donde pues ir a hacer una transacción pues implica un costo en tiempo y en recursos muy importante. Un viaje en lancha de 3 horas más coger otro transporte, entonces pierdes todo el día movilizándote simplemente a hacer ese pago. Y con unos recursos de transporte por las mismas condiciones geográficas del país que son importantes y pesan en el bolsillo de los colombianos. Entonces, poder usar esos pagos digitales pues tiene unos beneficios muy importantes para la población en términos de tiempo, de recursos, y debemos seguir trabajando en la promoción de estos pagos digitales, y yo creo que ahí el Banco de la República viene haciendo un trabajo muy importante, María Clara, con el sistema de pagos inmediatos, en lograr que haya un ecosistema interoperable en el cual todos, ya, independientemente del producto y del servicio que tengamos transaccional, pues podamos transar de manera inmediata, fácil, sencilla, a bajo costo, y esa es una gran apuesta que de gobierno nacional y que el Banco de la República viene liderando a través de su sistema de pagos inmediatos. Me gustaría que ampliaras, ya que estás hablando del sistema de pagos inmediatos que es tan importante para el país y toda la tarea del Banco República. Como hay muchas personas aquí conectadas, ¿qué beneficios tiene? Es decir, si yo tengo mi cuenta de ahorros o mi monedero en una entidad y quiero comprar algo, quiero comprar un pan de bono que en términos generales me puede costar más esa transacción que lo que vale el mismo pan de bono. ¿Cómo es este ecosistema del que nos estás hablando? Exacto, entonces hoy qué pasa, y es una realidad, María Clara, y es que las transacciones entre el mismo banco pues son mucho más fáciles. Entonces, si yo te pago te paso a ti del banco A a tu cuenta en el banco A, es inmediata, cero costo, tú tienes tus recursos ahí mismo, yo te la pago ahorita y tú enseguida lo tienes en tu cuenta o en tu monedero. Sin embargo, pues cuando empezamos a transar entre diferentes jugadores, entre el banco A al banco B, todavía hay unos desafíos importantes que hacen, como tú dices, que uno como usuario pues vea que la transferencia pues tiene un costo importante si es al otro banco, que no se haga de manera inmediata, entonces que tengas que esperar si es fin de semana, tienes que esperar al día hábil a que ellos pues se hagan unos cruces y unos procesos internos que hacen las entidades financieras
para poder hacer la validación de estas transferencias, y eso pues al final nos genera a nosotros pues como usuarios, unos costos y en tiempos y recursos también, que hacen que sea mucho más difícil este tipo de transacciones. Entonces, el gran proyecto de la política de pagos electrónicos y el sistema de pagos inmediato, pues es toda una agenda de trabajo amplia y ambiciosa que viene liderando el Banco de la República para generar una oferta amplia donde las transacciones puedan hacerse de manera inmediata, haya interoperabilidad y sean mucho más fáciles, sencillas para cualquier persona, hacer pagos de persona a persona a negocio, de persona a los diferentes actores que hay en el ecosistema, que se puedan hacer estos pagos muy fácilmente y a unos costos bajos. Entonces eso lo que nos va a permitir es que sea mucho más fácil y con esto podamos efectivamente aumentar el número de transacciones, el número de pagos que hacemos a través de estos productos y que cada vez sea menos el uso pues de los otros mecanismos transaccionales que estamos utilizando en el día a día los colombianos. Paola, continuando con la importancia que tiene la industria y que tiene precisamente este tema de la inclusión financiera para la población de la economía popular y de la base de la pirámide, quisiera que habláramos por qué consideran ustedes fundamental el tener un historial crediticio, no solamente para los micronegocios, sino para la población en general. ¿Cómo consideran ustedes esos temas fundamentales para el país? Bueno, efectivamente, María Clara, el historial crediticio es una herramienta muy importante para todos los colombianos porque es nuestra carta de presentación, así como tenemos una hoja de vida para pedir empleo, donde tenemos toda nuestra experiencia, todo el trabajo que hemos hecho, todo lo que hemos estudiado. Nuestro historial crediticio es nuestra carta de presentación, es el que nos va a decir qué tan buena paga somos. Es el que va a decir todos nuestros hábitos de pago, tanto positivos como negativos, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces cuando nos hablan de historial crediticio pensamos, ahí están los reportes negativos, ahí está cuando entro en mora, y esto no es cierto. La mayoría de la información que reposa en nuestro historial crediticio es información positiva, es la información que da cuenta de cómo estamos pagando nuestras obligaciones financieras, todas nuestras acreencias, y si somos juiciosos en el pago, si pagamos de manera puntual, cumplida y completa las cuotas de las diferentes deudas que tenemos, va a salir que somos buena paga, va a salir que tenemos hábitos de pago responsable. Y esa información es muy importante porque nos va a servir para solicitar diferentes productos y servicios financieros. Si queremos comprar una vivienda, para solicitar crédito de vivienda, si queremos solicitar un crédito para inversión, podemos empezar con esa información positiva. Va a ser una herramienta y un instrumento muy importante para que los diferentes proveedores de servicios financieros nos puedan conocer, puedan saber cómo somos, cuál es nuestra capacidad de pago y cuáles son nuestros hábitos de pago. Entonces es muy importante cuidar ese historial crediticio porque es el activo reputacional más importante que tenemos. Y en particular, María Clara, muchas veces las personas nos dicen es que yo no tengo garantías, yo no tengo activos, yo no tengo un inmueble, yo no tengo un carro, yo no tengo una casa que no pueda servir como garantía del crédito, pero sí tengo un hábito de pago. Y qué más que tener esa garantía reputacional para poder acceder a los diferentes productos y servicios financieros que necesitamos en los diferentes momentos de nuestra vida. Eso quiere decir que esta política que tú estás impulsando y todo este tema del gobierno va muy orientado hacia que la población tenga sus primeros créditos. Exacto, y esto es una gran apuesta desde el gobierno nacional y es cómo hacemos visible al invisible. ¿Y esto por qué funciona? Porque efectivamente uno de los grandes instrumentos que usan las entidades financieras para otorgar el crédito es el historial crediticio. Y ahí es como lo mencionaba anteriormente, donde miran qué tanto o cómo son nuestros hábitos de pago. Y muchas veces las personas no tenemos historial crediticio porque no hemos accedido a crédito. Entonces, lo que buscamos precisamente con las diferentes iniciativas desde Gobierno Nacional es poder tener ese primer crédito que nos permita visibilizarnos y sobre todo darnos la oportunidad de empezar a construir ese historial crediticio. ¿Y cómo construimos ese historial crediticio? Nuevamente, insisto en la importancia de pagar en los tiempos y en los plazos. Es muy importante verificar cuál es la fecha de pago de nuestras o de corte de pago de nuestras cuotas de los créditos, pagar a tiempo, pagar completa la cuota
y de esta manera empezamos a construir ese historial crediticio y nos hacemos visible. Y cuando nos hacemos visibles, nuevamente vamos a poder acceder a otros créditos y también es muy importante saber, María Clara, que no necesitamos un crédito grande. Con un crédito pequeño podemos empezar a hacer historial crediticio. Un crédito de 100.000, 200.000, 500.000, si los pagamos completo, va también a servirnos y va a empezar a contribuir a crear ese puntaje que da cuenta de qué tan puntuales somos y qué tan juiciosos somos en el pago de nuestras acreencias. Y otro tema muy importante para que tengamos todos en cuenta a la hora de cuidar nuestro historial crediticio es que en los buró de crédito, en las centrales de información, hay información de todos los acreedores, de todas las personas o todas las empresas o entidades con las que contraemos alguna obligación. Una de esas son las entidades financieras, donde están los bancos, las cooperativas, las microfinancieras, pero también si contraemos alguna obligación con el sector real, con el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, si sacamos la cama, el comedor, los muebles de contado en alguna empresa, pues seguramente esta empresa nos va a reportar. Y si no pagamos esas obligaciones con el sector real, vamos a salir reportados negativamente. Entonces, no es solo las obligaciones con las entidades financieras, que muchas veces también tenemos eso en la cabeza, es las obligaciones con la empresa que nos compra, que le compramos los muebles de fiado, el celular, las empresas de telefonía celular, muchas veces sacamos a cuotas el teléfono celular, esta es una obligación y las empresas de telefonía celular la reportan. Cuando compramos la moto, también a plazos, estas empresas también están reportando las ventas de catálogo. Muchas veces sacamos y trabajamos vendiendo catálogos, estas empresas también nos reportan. Entonces es muy importante cuidar los hábitos de pago con los diferentes acreedores, tanto del sector financiero como del sector no financiero, porque todos van a sumar a construir esta carta de presentación que es tan importante para abrir diferentes puertas. Tú tocas un tema importantísimo y es que todas esas personas muchas veces caen en el gota a gota, ¿sí? Y es lo mismo tener un crédito con un almacén que tenerlo con el sector financiero. Es decir, hay unos temas de autoexclusión que no justifican, sino que ese historial crediticio en esos proveedores y en esos sitios de ventas los ayudan a construir ese historial crediticio. En cambio, estar en el gota a gota no les ayuda absolutamente para nada, ni por tasas de interés, ni por reportes, ni absolutamente nada. Entonces, una invitación, como dice Paola, que además nos da una información espectacular de la importancia que tiene esos pagos oportunos, pero adicionalmente en estos que están reportando, que los reportan obviamente positivamente y les ayuda también a salir del gota a gota, que de verdad es un daño que se le hace a esta población. De acuerdo contigo, María Clara, y esto es una de las grandes apuestas y yo creo que tanto desde el sector privado como público estamos muy comprometidos en poder dar soluciones diferentes a esos instrumentos de financiamiento informal como el conocido gota a gota, que muchas veces recurrimos a él por la facilidad, por la inmediatez, por la urgencia, pero es un esquema de financiación tremendamente peligroso y costoso y la invitación es a que también analicemos muy bien estos mecanismos y entendamos las implicaciones que tiene pedir prestado al gota a gota. Es un instrumento que empobrece, que arruina el negocio, que puede terminar acabando con nuestros proyectos de vida y la posibilidad incluso de generar empleo, hacer crecer los diferentes emprendimientos que tenga. Por un lado, pues tú lo mencionabas, María Clara, nos lleva a pagar intereses muy, muy altos que sobrepasan los topes legales, la tasa de usura, porque son actores que nadie vigila, que nadie controla. Dos, tienen unos medios de cobranza muy peligrosos que pueden llevar no solo a sufrir amenazas nuestras, a ser víctimas de estafa, perdón, de extorsión, incluso a poner en peligro nuestra vida, y esto muchas veces, o esos mecanismos de coerción tan fuertes que utilizan pueden generar unas presiones psicológicas en muchas personas. Y hablando de nuestro historial crediticio, tampoco nos va a servir para construir esa carta de presentación de la que venimos hablando, que es tan importante. Si tú pagas puntualmente el gota a gota, nadie va a saber. Y todos necesitamos que nos conozcan para poder seguir accediendo a diferentes productos. Y si hay una financiación con el gota a gota, eso no queda registro de nada, nadie va a saber qué pasó. Y ese historial crediticio es muy, muy importante para todos. Entonces, esa es un poco la invitación a que realmente compensemos todas las desventajas, todos los peligros, los riesgos que lleva
incurrir a esos esquemas de financiación tan peligrosos, tan costosos. Y lo otro también, María Clara, es que cuando tú accedes a esos esquemas de gota a gota, pues nadie te asesora. Nadie te acompaña, que es lo que hablábamos anteriormente del modelo relacional y el acompañamiento que ofrecen mecanismos de financiación como el microcrédito, donde tú tienes un asesor que te acompaña, que te dice endeudes en esto o no endeudes en esto, con el que puedes revisar, con el que puedes asesorarte en diferentes temas financieros y no financieros. Cuando vas al gota a gota no vas a recibir ese acompañamiento que también es muy importante y esencial, sobre todo en las unidades productivas más pequeñas. Creo que toda esta conversación contigo podría durar mucho, mucho más tiempo. Tenemos temas para seguir conversando. Nos quedan 2 minutos ya de tiempo para cumplir con este término que habíamos hablado. Entonces, ¿qué mensaje querías darles a todos los que nos están oyendo? No sin antes comprometerte a que tienes que seguir acompañándonos en este espacio que es tan importante para todos los usuarios, para la industria y para el país. María Clara, pues primero darte un agradecimiento muy, muy especial por invitarnos a participar en esta conversación. Para nosotros estos espacios de comunicación, de articulación, de trabajo en equipo son esenciales para seguir construyendo país, para seguir aportando nuestro granito de arena en la inclusión financiera, que como lo mencionaba en un primer momento en nuestra charla, es un mecanismo clave para generar capacidades, para generar bienestar, para generar resiliencia. Es una palanca de desarrollo, una palanca de bienestar, y por eso todos estamos trabajando en generar mayor inclusión, mayor acceso, porque nos va a permitir crecer como país, nos va a permitir de alguna manera sacar a muchas personas que se encuentran en pobreza o en peligro de caer en pobreza. Y esa es la invitación. Por un lado, invitar a los proveedores de servicios financieros a seguir trabajando en crear nuevos productos, nuevas soluciones, a seguir pensando cómo más trabajar para poder llegar y atender a la economía popular y en general a toda la población que se encuentra desatendida todavía. Y por otro lado, invitar también a las personas que nos escuchan, a los microempresarios, a tomar decisiones informadas, responsables y conscientes frente al uso del dinero. Y yo creo que esa es una invitación muy importante, a asesorarnos, a informarnos, a tomar decisiones donde frente al uso de productos financieros podamos analizar, estudiar las diferentes opciones, comparar y poder escoger la solución que más nos beneficie, que más se acomode a nuestras necesidades, a nuestro contexto particular y que nos sirva. Y eso es muy importante, tomar decisiones informadas y responsables frente al uso del dinero. Oh, excelente. Qué maravilla de mensaje y felicitaciones. Es impresionante esta tarea que estás haciendo desde la banca de las oportunidades y es de verdad aportar en la superación de la pobreza para tener un país con mejor equidad que todos queremos tenerlo. Muchísimas gracias, Paola. María Clara, de verdad, un millón de gracias por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y a las personas que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias también. Me ganaste, exactamente, a todos los que están aquí y que se van a seguir conectando. Bueno, un abrazo muy grande. Para todos, que estén muy bien. Mil gracias. Gracias.